La primera pregunta es ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado son las personas que no, las entidades oficiales. La nación somos todos nosotros los que comprendemos esa nación. ¿Cuál era el otro? Estado, nación y gobierno son las personas que manejan esta nación, todas las partes oficiales. Diferencias, similitudes y relaciones entre la participación política y la democracia. Bueno, la participación política es el Estado y la democracia, perdón, la participación política somos todos nosotros y la democracia es el gobierno. Y sin nosotros no habría democracia porque nosotros somos los que hacemos la democracia. ¿Cómo definiría la política y la diferencia entre la política y lo político? ¿Qué piensa usted? Bueno, la política es lo social y la otra es lo que da a lo que va a la conquista del poder sobre todos ¿De nosotros. qué elementos componen la cultura política? Los elementos serían los valores. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano aquel que está dentro de una comunidad, una organización. El tener los derechos y los derechos es ejercer como ciudadano todo lo que la ley compone la ley, y los deberes es respetar aquella ley que fue hecha para estar en comunidad y en una organización como un país. Bueno, doctora, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencias, similitudes hay entre Estado, gobierno y nación? Bueno, la nación somos todos nosotros. El Estado son todas las entidades oficiales que la conforman y el gobierno es quien las administra. La similitud entre las tres es que pues todos conformamos una misma, o sea, cada una necesita como de la otra para que pudiese como existir o conformarse. Diferencias, similitudes entre la participación política y la democracia. Bueno, la participación política es el derecho pues que ejercemos todos, independientemente que tengamos la relación que tengamos con esa política, y la democracia es como la soberanía que se encarga de defender que el pueblo participe de una manera de las decisiones como tal, de por ejemplo escoger un político, de tomar decisiones que son a favor del pueblo. ¿Cómo definiría la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política podría ser como la ciencia que se encarga como de estudiar todo lo asociado al gobierno y a las personas que participan del mismo. Y lo político es ya como las personas que intervienen, o sea, ya los que participan para ejercer esa política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, podrían ser como los valores, digamos que la tradición cultural asociada a los políticos de nuestra cultura. Pues realmente no lo tengo muy claro, pero lo asocio como a eso. ¿Qué elementos compone el ser ciudadano y cuáles son los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los elementos que componen al ciudadano es la posibilidad de participar, de tener un lugar dentro de su nación, por eso la nación la conformamos todos nosotros. Y en cuanto a los derechos y los derechos es como las oportunidades que nosotros tenemos como tal para poder ser beneficiados. Y la otra son los derechos y los deberes. Y los deberes pues son las responsabilidades que nosotros tenemos frente a esa sociedad para que pues todo surja de la mejor manera en el entorno.